Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Y seguimos con nuestras clases de lenguaje. Eh, Soy el profesor Isaías Hurtado Santa Cruz y hoy, para continuar, tenemos el tema la morfología. ¿Qué es la morfología? La morfología es una disciplina, una rama de la gramática que tiene como objeto estudiar la estructura interna de la palabra. La estructura interna de la palabra, en otras palabras, cómo está formado la palabra, qué elementos tiene y todo lo demás. Entonces, una palabra se constituye de algunos elementos mínimos. Estos elementos mínimos se llaman morfemas. Entonces, la unidad de estudio de la morfología va a ser el morfema. ¿Qué es el morfema? Nos estaremos preguntando. ¿Qué es el morfema? Este morfema expresa conceptos significativos, básicos. En otras palabras, el morfema es una unidad mínima e indivisible con significado. ¿Sí? Con significado. Entonces, chicos, jóvenes y señoritas, el morfema va a tener un significado y por lo tanto es la unidad mínima significativa del análisis morfológico. Por ejemplo, tenemos niños. Morfológicamente lo podemos dividir. Niño, que es una parte de la palabra que nos da la idea de infante. En este caso la O nos está dando la idea de género, en este caso masculino, y la S nos está dando la idea de número. Eso quiere decir que hay dos o más niños. Entonces vamos a tener clases de morfemas. Por ejemplo, tenemos la palabra destornilladorcito. Morfológicamente nosotros lo podemos dividir de esta manera. A ver, observamos todos. Y ahí, en donde están ustedes, analicen si está correctamente dividido morfológicamente esta palabra o no. Des, torn, il, ad, or, se, it, o. Entonces, cuando nosotros terminamos de ver cuáles son las clases de morfemas, nos vamos a dar cuenta si está dividido correctamente o no. Vamos a tener los morfemas lexicales. Recuerden que ya estamos en clases de morfemas. Tenemos el morfema lexical. ¿Qué dice? Soporta la significación de la palabra. Tiene el significado léxico. Esto corresponde a lo que va a significar la palabra. Como también nosotros lo conocemos, algunos lo conocemos como núcleo, lexema o raíz. Por ejemplo, tenemos gato. Acá nos dice que es el morfema lexical. ¿Por qué? Porque está soportando el significado de la palabra gato. Cuando nosotros ya vemos el significado de la palabra, nos estamos imaginando a un cuadrúpedo peludo que vive en la mayoría de nuestras casas, gato. Nosotros podemos decir gato o gata. Entonces, eso que le va a dar género ya va a ser un morfema gramatical. Pero ahorita por el momento estamos con el morfema léxico, con la raíz. También tenemos el morfema léxico, ser.
nosotros nos podemos imaginar a una elevación de la superficie terrestre y podríamos tener también un cerrito. Entonces, chicos, esos son los morfemas lexicales, también conocidos como raíces. Ahora tenemos los morfemas gramaticales. Son unidades mínimas que se anexan al morfema lexical, que aportan cargas significativas gramaticales. Pueden ser estas cargas de género, cantidad, tamaño, modo, tiempo, etc. Por ejemplo, nosotros tenemos pan, que es el morfema léxico. Y a, que son añadiduras, serían los morfemas gramaticales, para nosotros tener la palabra panadero. Tenemos live, le agregamos it o librito. Tenemos el morfema lexical y sus añadidos, los morfemas gramaticales. Estos morfemas gramaticales también van a tener sus clases. Por ejemplo, vamos a tener los morfemas gramaticales flexivos. Aportan valores gramaticales de género, número, persona, tiempo y modo. Entonces, cuando un morfema nos da estos valores género, número, persona, tiempo y modo, es un morfema gramatical flexivo. Por ejemplo, estos morfemas no forman una nueva palabra. No forman una nueva palabra. Por ejemplo, tenemos en morfemas gramaticales flexivos los simples. Tenemos pat, que es el morfema lexical, o género gramatical flexivo de género, y es género gramatical flexivo de número. Si nos estamos dando cuenta, la O y la S nos aportan una sola idea. Por eso se llaman morfemas gramaticales flexivos simples, porque nos van a aportar una sola idea. Y tenemos los amalgamas. Estos amalgamas nos pueden aportar dos o más ideas. Por ejemplo, en el verbo tenemos la raíz pens y tenemos el morfema gramatical flexivo amalgama e. Entonces, ¿qué información nos está dando esa e? Primero, el modo indicativo, porque se está realizando la acción. Está en singular. ¿Por qué? Porque yo pensé. Entonces el número. Y así, chicos, nos aporta más ideas. Ven que acá, mientras la O aporta una sola idea, acá la E nos aporta dos o más ideas. De ahí la diferencia entre un morfema gramatical flexivo simple y el amalgama. Morfema gramatical derivativo. Son aquellas que al anexarse a la raíz permiten la creación, la formación, la generación de una nueva palabra. Tienen la capacidad de indicar a qué categoría gramatical pertenece la palabra. Nosotros, utilizando algunas fórmulas, podemos crear un verbo, un sustantivo, un adjetivo, etcétera, etcétera. Por ejemplo, tenemos po, y to. La it. Po, y to.
Entonces, chicos, jóvenes y señoritas, el derivativo sería la id. ¿Por qué? Porque se está construyendo una nueva palabra, pollo, pollito. Y ahora tenemos húmedo, de humo. Hemos construido una palabra nueva, húmedo. Hemos agregado la ed. Ahora vamos a ver sobre los morfemas gramaticales derivativos que sirven como prefijo. Estos son los que van antes de la raíz. Antes de la raíz. Algunos ejemplos son a, an, pre, re, be, pos, ante, etc. Por ejemplo, tenemos la palabra Cristo. El derivativo sería anti. ¿Y por qué se llama prefijo? Porque nosotros vemos que está antes de la raíz. Y le cambia el significado de la palabra, sí, Cristo. Anticristo quiere decir que está en contra de Cristo. Tenemos útil, la raíz. ¿Sí? Algo que sirve. Inútil, algo que no sirve. Ahora tenemos el morfema gramatical sufijo. ¿Por qué se llama morfema gramatical sufijo? Porque va después de la raíz. Por ejemplo, tenemos Perú, que es el lexema, la raíz. An, o. Esos vienen a ser los sufijos porque están después de la raíz. También el lexema ig, it, o. También son sufijos porque están después de la raíz. Ahora, chicos, jóvenes y señoritas, cuando nosotros podemos ver que estos sufijos pueden expresar una idea de colectivos, por ejemplo, cuando utilizamos ada, eda, men, por ejemplo, cardumen. Abstractos, ad, ansia, ensa, edad, vanidad, por ejemplo, gentilicios, peruano, escocés, aumentativo, cabezón, grandazo, diminutivo, pajarito, ¿sí? Pillín, oficio o profesión, computador, ¿no? Empresario, operador, despectivos, aco, astro, por ejemplo, ¿no? Hijastro, despectivo, adverbio, mente, difícilmente, superlativos, ísimo, por ejemplo, bellísimo, y verbales, ar, ¿no? Como por ejemplo, palabrear, escribiendo. Entonces, chicos, esas serían las funciones de los sufijos. Ahora vamos a ver los infijos. El infijo se incrusta dentro de un lexema rompiéndolo. Por ejemplo, tenemos Álvaro. Está bien, Álvaro. Pero nosotros hemos roto este significado. ¿Para qué? Para poner alba, ito, de cariño, Alvarito. Tarjeta, tarjetita. Entonces, chicos, jóvenes y señoritas, eso es el infijo. Ahora tenemos los interfijos. Carece de significado gramatical, pero se utilizan ¿para qué? Para unir dos raíces y formar una sola palabra. Por ejemplo, tenemos polvo, adera. ¿Ves? Acá tenemos un interfijo. Tenemos blanca, de blanco, y roja, de rojo, blanquirroja. Entonces, chicos, jóvenes y señoritas, el interfijo puede unir dos raíces o una raíz con su sufijo.
Miren, por ejemplo, en polp, el sufijo era, pero lo que le une es polvadera. Aquí, blanco y rojo, lo unimos blanquirrojo. Entonces, chicos, jóvenes y señoritas, seguimos con el morfema. El morfema representa una idea. El morfo es su representación. ¿Qué es un alomorfo? Alomorfos son las opciones que nosotros podemos utilizar. Normalmente son 2 o 3. Por ejemplo, cuando queremos negar, podemos utilizar in, im, a, i. Por ejemplo, infiel. ¿No? Está negando, ¿no? Imparcial. Ilegal. Por ejemplo, de femenino, a, ina, esa. Por ejemplo, ¿no? Profesor, profesora. ¿Sí? Baronesa, etcétera. Entonces los alomorfos son las opciones que nosotros podemos utilizar. Entonces, chicos, gracias por todo, gracias por prestar atención y ya saben, si tienen alguna duda pueden hacérmela llegar. Muchas gracias.